indetenible. No había fuerza que lo pudiera parar. Humanamente no lo podían detener, porque era un hombre poseído por el diablo. Y allí no había nada. Imagínense que incluso él mismo se quería matar y ni la muerte lo podía tocar. Pero cuando Jesucristo pone los pies, ¿quién atormentó a quién? Entrar en la enseñanza, y les aconsejo que se aprendan muy bien ese texto, porque ese texto tiene una activación y una manifestación del poder del Espíritu Santo extraordinario. Y sin duda a mí me ha servido para ministrar gente en liberación, personas que han estado atadas por algún tipo de práctica, por algún tipo de ataduras o situaciones. Y a través de ese pasaje he visto cómo se rompen los yugos y cómo las personas pueden ser libres a través de eso. Y la palabra en sí, ustedes saben que tiene poder. La palabra es viva, la palabra es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero la palabra de Dios es una espada. O sea, la Biblia habla en Apocalipsis, que dice que de la boca de Jesucristo salió una espada, que de su boca, ¿no? Y es el mismo poder y la autoridad de la palabra. La palabra de Dios tiene poder. Entonces, ¿cuál es la palabra clave en este pasaje que menciona el profeta Isaías? Que dice que va a llegar un tiempo que el yugo va a ser quitado del hombro del pueblo de Dios, ¿no? De los hijos de Dios. El yugo va a ser quitado de los hombros, o sea, la carga va a ser quitada de los hombros y el yugo se va a podrir. ¿A causa de qué? A causa de la unción. Entonces Dios dice: voy a quitar carga. ¿Qué cosa es una carga? Ajá. Entonces, una carga es un padecimiento. Una carga es algo que no deja avanzar, que no deja correr. ¿Cuántas veces nosotros en algún momento hemos llevado una carga y hemos deseado como que el camino se acorte, como que queremos, y más si esa carga es pesada y nos lleva rendido y quisiéramos como llegar rápido, o como que alguien nos dijera: pasate, ayudo y te la llevo? Todos en algún momento hemos cargado algo, ¿verdad? Que ha sido difícil, pero aquí el profeta Isaías dice que va a acontecer en aquel tiempo que su carga va a ser quitada del hombro, de tu hombro, y que el yugo se va a podrir a causa de la unción. Yo le pregunto, ¿cuál es la manera que el yugo se pueda podrir? A través de la unción. ¿Y qué cosa es la unción? Hay gente que habla de la unción, canta de la unción, predica de la unción, declara de la unción, pero hay mucha gente que no conoce qué cosa es la unción. ¿Qué cosa es la unción? La unción es la manifestación del fuego divino, del poder de Dios manifestado. La unción. Y cuando la unción se hace presente en un lugar, sin duda la vida de la persona va a ser cambiada, va a ser transformada, pero va a ser consagrada, va a ser santificada la vida de la persona cuando recibe la unción. Hay mucha gente que a veces dice: y había una unción en ese lugar, ¿y cuántas personas fueron sanadas?
¿Cuántas personas fueron transformadas? ¿Cuántas personas dejaron de estar en prácticas incorrectas delante de los ojos de Dios? Si había unción en ese lugar, ¿cuánta gente fue transformada? Porque la unción transforma, la unción cambia, la unción libera, la unción trae libertad. O sea, la unción es el mismo Espíritu de Dios manifestado. Y dice Hechos 1:8 que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, el poder de Dios, la unción de Dios, cuando haya venido sobre vosotros, dice, recibiréis poder y seréis. ¿Para qué es la unción? Para el poder del Espíritu Santo, perdón, para hacerle testigo. Entonces, mire qué interesante esto. Es una realidad cuando la unción se manifiesta, que se tiene que pudrir el yugo de alcoholismo, de depresión, de tristeza, de amargura, de miedo, de inseguridad, de temor, de ignorancia, de cualquiera que sea el yugo. Yo recuerdo cuando hay una alabanza de todas, más bien hay dos alabanzas que a mí me marcaron. Entre ellas está Paz en medio de la tormenta. Con esa fue que el Espíritu Santo me conquistó, con esa alabanza, Paz en medio de la tormenta. Y la otra es hay una unción, creo que es Claudio Freyson, creo que es el que canta esa de hay una unción. Y la letra de esa alabanza es extraordinaria. Dice, hay una unción cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Y luego dice, mi vida nunca más será igual. Esa es una letra poderosa que en boca de Israel usted agarres esa alabanza. O sea, esa letra es extraordinaria. Y cuando yo la escuché, y cada vez que la escuchaba, cuando yo llegué a los pies de Cristo, en mi sangre había de la A a la Z los tipos de vicios y prácticas que tenía, y el yugo que había en mí, que me tenía atado a la religión y a la tradición y a las creencias falsas, que para mí yo era cristiano. Pero cuando yo comenzaba a escuchar esa alabanza y yo la cantaba, se encarnaba en mí. Cuando y más en esa parte donde decía mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Y cuando decía mi vida nunca más será igual, yo miraba hacia atrás y era impresionante, indescriptible, porque una cosa es hablarlo, pero otra cosa es vivir ese momento, vivir ese momento de que quizá algunas personas estaban conectadas en otra cosa, pero yo estaba conectado con la unción. Y sin duda mi vida nunca más fue igual después de esa manifestación de la unción. Entonces, cuando la unción del Espíritu Santo se manifiesta, no hay corazón duro, no hay brujo, no hay hechicero, no hay demonio, no hay diablo, no hay vicio, no hay atadura, no hay práctica que se pueda resistir ante la unción. No hay nada. Imagínense lo que hace la unción. ¿Qué fue lo que se manifestó cuando Azarías, Misael y Ananías fueron tirados al horno de fuego? La Biblia dice que cuando ellos fueron lanzados al horno, había una presencia de Dios allí tan poderosa que el fuego se volvió un cuarto frío. O sea, ellos se paseaban en medio del fuego, el fuego se volvió frío. Entiéndame eso. A tal punto que ellos se paseaban y ni siquiera el cabello se les quemó, ni siquiera la ropa se les quemó, y lo único que se consumió fue las ataduras babilónicas, griegas, egipcias, romanas. Eso fue lo que se pudrió a causa de esa unción que se manifestó en el horno. A tal punto que
el rey pagano, satánico, con prácticas diabólicas, cuando mira la unción, cuando mira la manifestación de la unción en ellos, él dijo: sin duda, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el Dios verdadero, y el que blasfeme contra ese Dios. O sea, la unción hizo que un pagano satánico, adorador del diablo, se volviera a Dios. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se quemó solo las ataduras que le pusieron ellos? ¿Por qué? ¿Qué representaban esas ataduras? ¿Ah? Ajá. Ellos estaban siendo libres. Pero trasládese a eso en el nombre de Jesús. Te ruego, oh Jehová, abre los ojos a tu pueblo para que se enamore de tu poder y tu unción. En el nombre de Jesús. Mire qué extraordinario. Visualiza esa escena. Los lanzan al horno amarrados, los echaron atados de pies y de manos. Y yo le digo, ¿qué sucedió? Que solo se quemaron. O sea, era tela. Ellos vestían de lino. Ellos vestían de lino. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que se quemó? ¿Qué se les quemó? Dice la Biblia que ellos después estaban libres. Y ya el rey no miró 3, miró 4 que estaban allí, que se paseaban en medio del fuego. No les quemó el fuego. Se cumplió lo que dice el Señor: aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y sabe que eso es literal, que cuando la unción del Espíritu Santo está sobre un hombre, está sobre una mujer, la unción, el Espíritu de Dios encarnado, no hay arma contra ti que prospere, no hay fuego. ¿Sabe que al apóstol Juan, el escritor de Apocalipsis, a él lo tiraron en aceite hirviendo, lo querían freír vivo, lo tiraron en aceite caliente? Y como el aceite no lo consumió, no lo quemó, lo tuvieron que mandar desterrado a la isla de Patmos, porque había un propósito para él, para que escribiera el libro de Apocalipsis. Pero lo que yo le quiero decir es que la gente habla de la unción, pero no la conoce, no la entiende, porque si entendiera la unción se enamoraría de ella, del poder de Dios. Cuando la unción del Espíritu Santo se manifiesta, tú eres libre. ¿Cuántos cristianos están bregando con ataduras dentro de la iglesia y todavía tienen ataduras, tienen prácticas que, yo les digo, peligran de perderse, peligran de irse al infierno, peligran de condenarse? Gente que está dentro de la iglesia, pero porque no han tenido una manifestación de la unción, incluso hay que andarlos buscando, hay que andarlos obligando. Y algunos hay que andarlos rogando para que oren, para que ayunen, para que lean, para que se congreguen, para que prediquen la palabra. Hay gente que incluso ni se le pasa por la mente ganar almas. Si hiciéramos una encuesta en la iglesia y le preguntáramos a las personas desde enero hasta este mes de julio, ¿cuántas almas usted ha impactado por la unción y cuántas almas ha llevado a los pies de Cristo? ¿Sabe usted que hay gente que nunca en su vida ha ganado ni siquiera una persona? Pero ni él mismo se ha ganado, porque no conoce la unción. Pero la unción del Espíritu Santo es extraordinaria, porque la unción tiene que ver con, hay gente que dice: qué ungido que es ese varón, porque grita, porque tiembla, porque cae al suelo, porque no puede escuchar un canto porque ya comienza. Eso no es unción. ¿Qué hace la unción? ¿Que pudre? Que pudre el yugo. Mire, vámonos al pueblo de Gadara.
Cuando Jesucristo pone los pies a la orilla de la playa, cuando Jesucristo se baja del barco, en esa ciudad había un hombre poseído por una legión de demonios. Tenía ataduras que literalmente dice la Biblia que no lo podían detener ni con grillos ni con cadenas. Era indetenible. No había fuerza que lo pudiera parar humanamente, no lo podían detener, porque era un hombre poseído por el diablo. Y allí no había nada. Imagínense que incluso él mismo se quería matar y ni la muerte lo podía tocar. Pero cuando Jesucristo pone los pies, ¿quién atormentó a quién? ¿Quién atormentó a quién? Respóndame. ¿Quién atormentó a quién? O sea, Jesucristo ni siquiera llegó gritando, ni siquiera llegó predicando. Jesucristo ni siquiera había hablado, solo con su presencia, solo con presentarse Jesús. Y déjeme decirle, Jesucristo iba bajo la unción, pero ¿qué sucedió con más de 2,000 demonios, con una legión, cuando vieron a Jesucristo? ¿Quién atormentó a quién? Ellos le dijeron: ¿por qué me atormentas? ¿Por qué me atormentas? La presencia del Espíritu Santo, la unción en Jesús, hacía que los demonios fueran atormentados. ¿Y sabe usted cuántos cristianos son atormentados ellos por los demonios? Atormentados por el miedo, la inseguridad, el temor, la baja autoestima, el miedo, que de dónde voy a conseguir y que cómo voy a hacer y que eso no es para mí, y que atormentados por espíritus de enfermedades, gente muriendo de cáncer, diabetes, VIH, gente muriendo de manera catastrófica. O sea, necesitamos la unción. ¿Y sabe qué? Es tan necesaria la unción porque tiene que ocurrir algo cuando nosotros lleguemos a un lugar. Tiene que haber, los demonios tienen que ser atormentados, pero no nosotros. O sea, ¿cuántos cristianos van a lugares y vienen ellos atormentados por demonios? Y vienen a las iglesias testificando, o llegan a sus casas testificando, pero no testificando de que vieron la gloria de Dios. Vienen testificando de que mientras estaban allí sentían unos ruidos, que les dolía la cabeza, que les dio ganas de vomitar, que no aguantaban las dolencias y que los brujos lo atormentaban y que no sé qué y que no sé cuánto. Pero yo le pregunto, ¿cómo regresaron los 70 cuando volvieron después de que Jesús los envió? Dice que regresaron con gozo, diciéndole: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesucristo no se dejó impresionar, él ya sabía. Y él les dijo: no se regocijen de que los demonios se les sujetan en mi nombre, regocíjense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. O sea, al final no fueron ustedes los que lo hicieron, fue el Espíritu Santo el que manifestó su poder, su gloria. Pero cuán necesaria es la unción, porque hoy en día miramos gente que grita más de lo que manifiesta. ¿Escuchó? Hay gente que grita más de lo que manifiesta. Se lo repito, hay gente que grita más de lo que manifiesta. Pero ¿qué podría pasar, mis amados, si los muchachos que tocan el shofar están ungidos? ¿Qué podría pasar si los muchachos que tocan los instrumentos están ungidos? ¿Qué podría pasar si las niñas de la danza están ungidas? ¿Qué podría pasar si los de portería están ungidos? Pastor, ¿entonces ellos no tienen unción? ¿Qué dice usted?
¿La tendrán? ¿Tendrán la unción? Lo dejé pensando, ¿verdad? Timoteo la tenía, pero Pablo le dijo: avívala, avívala, sopla esas brasas que se pueden convertir en ceniza, y si se convierten en ceniza, avívala. Todos nosotros fuimos sellados y Él nos ungió como reyes, como sacerdotes, pero el problema es que la unción muchas veces no la entendemos y por eso no la despertamos. Pero hay que despertarla, hay que alimentarla, ¿cuánta gente está interesada en tomar una dieta estricta porque no quiere ver sus llantitas? ¿Cuánta gente está demandándose algo? Yo veo gente que sale a correr. Usted se va ahorita o desde las 5 o cualquier horario a la plaza Parque, y usted va a ver gente que anda corriendo, dando vueltas alrededor, diario, religiosamente andan corriendo. Pero usted va a ver a cristianos que un jueves vienen, otros jueves no vienen, que un domingo vienen, otro domingo no vienen, que un día hacen el altar, otro día no hacen el altar, que un día mandan el resumen, otro día no mandan el resumen, que un día oran, otro día no oran. Entonces van a tener que fingir que son ungidos. Pero la unción está a la disposición de todo el que la quiera, pero hay que pagar un precio para que la unción se manifieste. Moisés entró en 80 días y 80 noches, y cuando ese profeta de Dios bajó del monte, su rostro resplandecía, estuvo tan expuesto a la presencia, a la unción, que cuando él regresó se tuvo que poner un velo porque resplandecía el rostro. Y la unción del Espíritu Santo, mire, lo rejuvenece. Usted no necesita de ponerse silicón, usted no necesita de hacerse cirugía, de usar botox, usted no necesita de ni siquiera ir al gimnasio cuando tiene la unción. No necesita psicólogo, no necesita psiquiatra, no necesita médico, no necesita, cuando tiene la unción. Pero es más fácil buscar el camino corto. Y les voy a decir algo. ¿Sabe usted que la unción lo rejuvenece a uno? En vez de envejecer, te rejuvenece. La unción te rejuvenece, te hace ser feliz. Te ves guapo, hombre, te ves guapa, mujer, sin necesidad de ponerle filtros a las fotos. Con la unción te vuelves tierra deseada, te vuelves atractivo. La presencia te hace que seas tierra deseada en el buen sentido de la palabra. No está diciendo, pues ahora voy a ser ungida. No. Estaba viendo un video que mandó Yarixa del apóstol Ricardo Di Rocco. Yo no sé cuántos han seguido o han conocido al apóstol Di Rocco. Años atrás se miraba viejo, calavérico, seco. Se estaba muriendo y daba asco escuchar al apóstol Di Rocco, porque el hombre estaba predicando y a cada rato y aquello, y yo no me imagino yo dejarme ministrar cuando en ese entonces, porque estaba escupiéndole a la gente literalmente. Se los confieso, daba asco, porque a cada rato y aquello feo, ¿no? Y viejo, seco. Pero llegó un apóstol ungido. Habían orado por él Cash Luna, Maldonado, Dante Gebel, habían orado por él muchos. Pero un día llegó un apóstol ungido y preparado, un hombre que era apóstol, no porque estudió para apóstol o porque dijo que era apóstol, era un hombre, un apóstol de Jesucristo. Y cuando él se encontraron en un congreso, le dice: Di Rocco, llega a mi oficina, te voy a ministrar y vas a quedar libre de lo que tienes. Aparte de ser apóstol, también era psicólogo, combinaba las dos cosas. Y le dice: yo te voy a ayudar,
Y se lo llevó, lo ministró. Y empezó a descubrir bajo la unción, porque la Biblia dice, escuche esto, la unción necesita dos cosas importantes. Muchas, ¿no? Obediencia, sujeción, entrega, sacrificio, humildad, carácter, disciplina. Pero hay algo importante para la unción. Dice el apóstol Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos. En parte conocemos y en parte profetizamos. Es importante la unción con conocimiento. Porque cuando usted ministra, por ejemplo, un cuerpo de una persona enferma, usted lo ministra bajo la unción y con el conocimiento usted puede poner en orden las áreas de su cuerpo. ¿Me explico? Puede poner en orden cuando usted le habla al cuerpo. Por ejemplo, tenemos el caso de Linda. ¿Por dónde está Linda? Ahí está. Linda, la habíamos ministrado, habíamos orado por ella, pero el domingo fue que la ministré. Ese domingo que yo la ministré a ella, la abracé y comencé a ministrarle cada uno de sus neurotransmisores. Empecé a decirle a ella la endorfina, la morfina, la acetilcolina, la serotonina, la endorfina, y le empecé a hablar al rombencéfalo, mesencéfalo, diencéfalo, prosencéfalo, el sistema nervioso central, periférico, el sistema psicomotor, y que no sé qué. Comencé a ministrarle y a declarar. Se le abrió, se le éfate el oído, pudo oír, tenía tiempo de no oír, pudo moverse. Y ahora ella, ayer creo que fue que estuvimos en su casa, ayer estuvimos, compartimos un momento juntos, en familia, cuando andábamos con mi esposa y mis hijos y ellos, y le digo a Linda, Linda, vaya tráigame agua. Se levantó, se fue. La mamá, como siempre, ya se quería levantar y yo dije Linda, no dije Darle. Pero se fue Linda, agarró a lavar el vaso y yo lo hice intencional, Linda, porque estábamos ahí, el vaso que ya había tomado fresco, pero le digo, aquí deme en este vaso, porque yo quería que ella fuera a lavar el vaso y ella me fuera a traer el agua. ¿Qué creen que pasó? Ella se levantó, se fue, lavó el vaso y después se fue, me trajo el agua. Y le dije, reciba recompensa de profeta. Por ahí estaba subiendo la mamá videos de danza de ella. Entonces, en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, la unción es importante. Hay gente que es ungida, pero no tiene el conocimiento. Y la unción sin conocimiento también es peligrosa. Porque hay un profeta que venía aquí antes a Nicaragua, no sé si todavía viene, y ese hombre era ungido. Pero era legalista, era raro, no era legalista. Para él, que una mujer se arreglara, para él era jezabélico. Entonces vino él y tenía eso, que miraba a alguna mujer con chapas, y él solo le decía, le agarraba, les tocaba las chapas y le decía, si no te quitas esa chapa, se te va a caer la oreja. Y al día siguiente andaban las orejas tirando pus con infección profunda y se tenían que quitar las chapas. Y eso no es correcto. Por eso la unción necesita conocimiento. Pero el punto es este: ¿qué puede hacer la unción? Vean lo que sucede cuando Jesucristo llega allí. Ese hombre que lo ataban con cadenas y con grilla y nadie lo podía parar. Cuando Jesucristo llegó, los demonios fueron atormentados. Y él, le pregunto algo, ¿en algún momento escupió a Jesucristo? ¿En algún momento empujó a Jesucristo? ¿En algún momento aruñó a Jesucristo? ¿En algún momento le tiró tierra y le dijo, o lo tocó? ¿En algún momento? ¿Y usted sabe a cuántos ungidos los escupen? Los aruñan, les rompen la camisa y le sacan las mantillas al sol. Ungidos. Entonces, cuando está la unción, ese hombre fue liberado. Me recuerdo, decía Carlos Anacondia, que en una ocasión estaban en una campaña y dicen que a unos hombres se les manifestaron los demonios y salieron corriendo como locos, despavoridos, y llegaron a una
jefatura de policía, y cuando esos endemoniados llegaron, los policías salieron corriendo y más bien ellos se encerraron en las celdas. Porque yo le voy a decir una cosa: los demonios, una persona poseída por el diablo, endemoniada, le pueden vaciar un magazine y no le va a hacer nada. Los demonios pueden hacer eso. Hay personas que tienen endemoniadas o que tienen pactos con el diablo, que han vendido el alma. Usted tiene que leer Él vino a dar libertad a los cautivos, maldiciones sin quebrantar y preparémonos para la guerra, de la doctora Rebeca Brown. Porque hay gente que creen que el diablo es una figurita con una cola de mantarraya y que camina un trinchante y que tiene cachitos. No, el diablo muchas veces se le aparece a través de una mujer, a través de un hombre guapo, a través de una novia, un novio, a través de una cervecita, a través de una serie, a través de un juego, a través de una película. Se le aparece a través de un traguito. Pero la gente cree y menosprecia al diablo, cree que el diablo está en el infierno. Pero el asunto es que cuando ellos vieron eso, que esos hombres iban endemoniados y no había hierro que los detuviera, cuando Él ató a los demonios que estaban en ellos y les ordenó que se sometieran en el nombre de Jesús, y los hombres vuelven en sí, los policías le dijeron: ¿cómo nos serviría a nosotros tener ese poder que usted tiene en las calles? ¿Cómo nos serviría? Pero ustedes se recuerdan unos años atrás cómo un solo hombre con un cuchillo se mandó a varios policías al otro patio. Un hombre, un campesino, un hombre sencillo. Ellos con AK, con pistola, y mandó a varios, no recuerdo cuántos, pero varios. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Que fue noticia aquí. Ajá. Imagínese usted, y si hubiese subido un policía ungido de los que estaban ahí. Claro, de hecho, porque el hombre estaba endemoniado. No crea que es que ese hombre era entrenamiento. No, estaba endemoniado porque le disparaban y como que no era con él. Entonces, mi gente, la unción es tan necesaria en los últimos tiempos, porque hay gente que cree que unción es sentir escalofríos. Hay gente que cree que unción es llorar. Hay gente que usted le canta una alabanza de Gustavo Lima, le pone letra cristiana, y hay gente que llora porque se traslada. Se imagina, se acuerda cuando estaba allá y lo cortaron y le dijeron que ya no querían nada con él. Pero cuando la unción, yo espero que usted esté entendiendo, cuando la unción viene de verdad, la carga es quitada del hombro y el yugo se pudre a causa de la unción. A causa de la unción. Vemos, ¿no?, cuánta gente equivocada con eso. Incluso hay personas que, yo le digo, es facilito manipular a la gente y controlarla cuando no tiene conocimiento. Le doy un ejemplo. Hay personas que ya comienzan y dicen que toquen música triste, que toquen una alabanza triste, toquen algo triste, y comienzan a tocar algo triste. Veo una mujer aquí que cuando era niña sufriste mucho, te rechazaban, en la escuela te menospreciaban, y comienza alguna a decir: yo creo que era yo. ¿A quién no le hicieron bullying cuando niño? ¿A quién no menospreciaron? Y comienzan a jugar con los sentimientos, como hacen en los encuentros. Comienzan a tocarle sentimientos a la gente, y cual hipnosis empiezan ellos. Incluso hay algunos que dicen: se metió Dios, ahora, allá atrás, va a caer, allá atrás, siéntalo, yo lo estoy sintiendo, lo pueden ver, ahí está el poder, ahora, viene, y la gente, eso no es unción. Eso no es unción, porque tiemblan, se caen y siguen siendo los mismos mentirosos, siguen siendo los mismos envidiosos, siguen siendo los mismos que miran fornicación, que se masturban, que hacen cualquier basura todavía. ¿Qué hace la unción? Pudre el yugo. No, yo les he contado, creo, del hombre que dijo: yo estoy viendo, hay un ángel que se viene
entró a la iglesia, hay un ángel, lo puedo ver, un ángel gigantesco. Y ahora viene por la segunda fila y todo el mundo temblando. Viene, ahorita viene llegando aquí a la segunda fila. Aquí viene ese ángel y todo el mundo. Ahorita está por la tercera fila, ahorita está por la segunda fila y todo el mundo, cuando él decía por la fila, la gente comenzó a temblar. Y ese ángel, dice él, es Satanás. Se quedaron, porque hay gente que eso es lo que le gusta, que le toquen los sentimientos, que le toquen la emoción. Por eso hay gente que le fascinan los motivadores. Pero la unción no es para motivar. ¿De qué sirve que tú salgas de aquí, que empieces a llorar a cántaros, pero después salgas por esa puerta y cuando llegues a tu casa, tras de que agarras el teléfono, tras de que enciendes la computadora, tras de que agarras el control del televisor, comienzas a seguir mandando las fotos en ropa interior, comienzas a seguir mandando las fotos desnudas, comienzas a seguirle diciendo a la muchacha que te mande fotos, o comienzas a engañar a la gente o a decirle tal día te pago, tal día hago esto, tal día hago lo otro. ¿Alguien me está entendiendo? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió que hayas llorado? ¿Sabes que a veces la unción ni siquiera puedes sentir ni frío, ni calor, ni escalofrío, ni siquiera sentir nada? Pero de repente te cae la unción y tú sientes convicción de pecado. Y tú sientes, ni siquiera que te hagan el llamado, tú mismo dices, me siento sucio, siento que ando mal. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces necesitamos incursionar en la unción, que verdaderamente, ¿cómo es posible que hay que estar ministrando a la gente todo el año o todos los años por el mismo error, por la misma práctica? La unción trae temor, la unción trae santidad, la unción trae hambre y sed. La unción te hace sentir lo que decía David, como el siervo brama por agua en el desierto. Así clama, oh Dios, por ti el alma mía, mi carne te anhela. ¿Sabe usted cuánta gente se congrega por compromiso? O porque lo trae el papa o lo trae la mamá, y están esperando llegar a una edad donde ya puedan ser libres para poder decidir, no voy más a la iglesia. ¿Y qué fue? Pero ¿cómo necesitamos tener un encuentro con la unción? Que no haya necesidad de que te estén vigilando o que te estén exigiendo. Pero la unción hay que pagar el precio, no es gratis. La salvación es gratis, pero la unción no. ¿Escuchó eso? La salvación es gratis, la unción no. Entre más tú mueres a ti, más ungido vas a ser. Más ungido vas a ser. Te va a dar temor. Vas a sentir que el Padre te está viendo. Vas a saber que los 7 espíritus de Dios de Apocalipsis te van a estar observando. Vas a saber que el Espíritu Santo está presente. Y vas a santificarte. Pero cuánta gente dentro de la iglesia tiene prácticas que, como decía allí Ávila, si se salvan ellos, se salva el diablo. Necesitamos la unción, porque es a través de la unción que vamos a poder deshacer las obras del diablo. Sin la unción, ¿usted cree que Jesús fue lento? ¿Hasta cuándo Jesucristo comenzó a manifestar su ministerio? Después de los 30 años, hasta que vino sobre él el Espíritu Santo. Antes él hacía buenas mesas, buenos yugos, buenos tauretes. Jesucristo fue carpintero hasta que cumplió 30 años. Jesucristo nadie lo conocía como ungido antes de los 30 años. Él era el carpintero. Por eso es que cuando Jesucristo se manifiesta como el maestro, como el apóstol, pero este no es el hijo del carpintero. Yo le he comprado mesas al Papa. ¿Se acuerdan, no? Cómo lo menospreciaban, que no creían en él. O sea, ellos decían, pero si ¿de dónde sacó esta sabiduría?
¿No es este el hijo del carpintero? ¿Cuántas veces lo vi lleno de aserrín? ¿No se llama su madre María? Sus hermanas y sus hermanos no están entre nosotros. Ahora que es ungido. Pero quisieron apedrearlo, quisieron tocarlo antes de tiempo y nunca pudieron. En una de las ocasiones a Jesucristo lo querían tirar por un despeñadero. Y dice la Biblia que como era ungido, ¿no? Jesucristo pasó por en medio de ellos y no lo pudieron tocar porque no era el momento. A Jesús nadie lo iba a matar, Él iba a entregar su vida. Pero ¿cuál era el estilo de vida de Jesús? Dice que se apartaba a lugares desiertos y pasaba la noche orando. Pasaba la noche orando. La mayoría de veces Jesucristo andaba en ayuno. Si yo pregunto uno por uno aquí y les empiezo a decir, ¿cuántos días estás haciendo ayuno? Mire, las águilas aquí tienen orden de ayunar. No sé si los pastores de ellos lo hacen, pero ellos les han ordenado hacerlo. Los porteros tienen orden de ayunar. Los salmistas tienen orden de ayunar. Los diáconos y líderes tienen orden de ayunar. Los chofaristas tienen orden de ayunar. Las danzoras tienen orden de ayunar. La iglesia tiene orden de ayunar. Los del drama, el ministerio de drama, y con mucha razón, tienen orden de ayunar. Pero, ¿lo harán? ¿Lo harán? Dios lo sabe. Y Satanás también. Mínimo aquí, los que sirven en el altar, diáconos, líderes, salmistas, porteros, danzoras, guerreras, chofaristas, hombres de reino, ministerio de drama, por lo menos 2 días a la semana. Pero yo les he dicho, cuando he tenido reuniones, no hagamos el ayuno del fariseo, porque el fariseo ayunaba 2 días a la semana. Yo no soy como ese. Yo doy diezmo de todo lo que gano y ayuno 2 veces a la semana. Pero les decía, hagamos, ¿cuántos días? Mire, si usted hace 2 días a la semana o 3 días a la semana, qué bueno que no estoy solo. Pero si usted, como salmista, danzora, guerrera, chofarista, hombre de reino, ministerio de drama, águilas, no están haciendo ayuno, déjeme decirle de que usted es un hipócrita. Y lo que se pone a hacer aquí no va a tener resultados. Va a ser como quien canta un karaoke. Pero si usted decide hacerlo sin que se lo exijan, que usted espontáneamente diga, yo quiero más. ¿Cuántos de los que están aquí han hecho 3 días de ayuno pasado? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 días de ayuno pasado, solo con agua, sin leche condensada y sin Gatorade, sin caramelo. Qué rico se siente, ¿verdad? El segundo día. Pero el tercer día, cuando ya entrega, ¿cómo se siente? Se siente usted como que le salga el diablo porque va a tener problemas con usted. Y agarra la Biblia y como que hace clic. Y usted dice, ¿dónde estaba esto? Y agarra un libro y usted dice, yo también puedo escribir uno, pero de verdad. ¿Cuántos de ustedes adoran? Saben que yo tengo una costumbre ahora, que no me puedo bañar si no estoy escuchando alabanza. Pero necesitamos gente ungida, gente que hable menos y haga más. Y se los digo, yo he experimentado eso, de llegar a lugares y ver que los demonios dicen, no, él no, él no. Y voy con toda confianza. Y es rico eso. O sea, que usted sepa que no va solo, que la unción va. Pero usted no tiene que ayunar hasta que tiene un problema para resolverlo. Usted tiene que ayunar siempre, tiene que tener un estilo de vida. ¿Sabe usted que hay iglesias que no enseñan sobre el ayuno? ¿Sabe usted que hay iglesias que incluso le dicen que no, que
que misericordia quiero y no sacrificio. No, que ya no hay que hacer ayuno. La iglesia tiene que tener programas de ayuno, de vigilia, de oración. ¿Usted cree que el éxito que nuestro ministerio tiene es porque nos la sabemos toda? No, es porque sí hay algunos aquí que ayunamos, que oramos, que hacemos vigilia. Hay gente que espera ansiosamente el viernes, hermana Lastenia es una de ellas, que espera la vigilia. Si es que en una vigilia fue que el Señor la resucitó y le dio nueva vida y se le manifestó. Pero debe de ser quitada la carga. ¿Sabe usted que hay gente que incluso el evangelio para ellos ya es una carga? Ay, hoy es jueves. Ay, hoy hay ensayo. Ay, hay que danzar. Ay, hay que ayunar. Uy, hay que ir a Condega. Chusma. A mí me gusta más cuando es en Estelí. Ay, ir a Sébaco. Pero cuando hay hambre y sed, usted quiere que siga. Porque quiere la unción. Yo quisiera que usted me entendiera. Que usted busque la unción, que no sea del montón, que no sea el hermanito de la iglesita, que no sea la hermanita de la iglesita, sino que sea la ungida de la iglesia, el ungido de la iglesia, y no para vanagloria, sino para manifestar, de poderle decir al Padre: Padre, quiero que me uses, porque tampoco no es para vanagloriarse o presumir el ungido de Jehová, no es para eso, porque sería peligroso. Me gusta esa letra de Marcos Vidal, cuando dice: ¿dónde está? Dice el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Dónde está aquel Dios que? Y comienza como a reclamarle, pero viene él y después le contesta a Dios en la alabanza y le dice: ¿dónde está aquel niño que mató al gigante? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está aquellas mujeres como Esther? ¿Dónde están? Es tan fácil irse al mundo hoy. Apenas viene una media prueba, un desierto, una circunstancia. ¿Por qué es tan fácil? Porque no se tiene conciencia de lo que es la unción y de lo que es Dios en su vida. Tú tienes que demandarte a ti mismo. Hablaba con alguien por teléfono en estos días. Refiero a que a mí nadie me está diciendo, y está haciendo los ayunos, y está haciendo el resumen. Me decía Gabriel Isaac: ¿y usted por qué no manda resumen? Y yo le decía: porque se los doy cada jueves, se los doy cada domingo y se los doy. Pero mis amados, necesitamos una generación de gente ungida, que la gente pueda percibir a Dios, que cuando usted llegue a un lugar, necesitamos que la unción pudra los yugos, que cuando oremos por alguien ocurra algo de parte de Dios, que se manifieste la unción. Mire lo que pasa con la unción. Dice, creo que es Apocalipsis, que dice el apóstol: cuando le vi, Juan, cuando le vi caí como muerto. Cuando le vi. ¿Sabe usted que los demonios creen en Dios? Dice, pero ellos tiemblan ante la presencia. Tiemblan. Decía alguien por allí: nunca una sucia mosca se va a posar sobre una plancha caliente. Igualmente decía: nunca un sucio demonio se va a posar sobre un hombre y una mujer encendido en el fuego del Espíritu. Necesitamos eso. De que cuando oremos, oremos de verdad. Que cuando leamos, leamos de verdad. Que cuando ayunemos, ayunemos de verdad. Que lo hagamos con intensidad, con deseo de que algo ocurra, que no sea una vida religiosa. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Cuando le vi, cuando él se presenta. ¿Qué le pasó a Pedro el pescador cuando se manifestó, cuando tuvo un encuentro genuino con Jesús? Apártate de mí, Señor.
porque soy hombre pecador. Entonces la unción no vas a seguir siendo la misma, no vas a seguir siendo el mismo. La unción va a quitarte, va a podrir ese yugo, eso de que tal vez te está impidiendo ser el hombre de Dios, ser la mujer de Dios. La unción tiene que cambiarte. Tiene que cambiarte. ¿Cuántos quieren esa unción? Hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Ay, no quiero leer, pero la quiero. Voy a leer. No quiero ayunar, pero la quiero. Voy a ayunar. No quiero ir a la iglesia, hoy me siento cansado. Hoy siento que no ando ánimo de nada. Y más si es de tiradera la prédica, no quiero ir. Sí, porque hay algunos que eso dicen, ¿no? Que es tiradera. Y no es que sea tiradera, es que andas mal y por eso te duele. Entonces, lo que no quiero hacer, eso hago. Y va a haber una recompensa. Va a haber una recompensa. Si otros quieren dormir, que duerman. Tú ora. Por ejemplo, a mí me gusta invertir en el conocimiento. Me gusta invertir. Y me fascina invertir dinero, invertir tiempo, invertir. Pero yo me fijo, mandé un libro al grupo general y les dije, en el altar hay que leer este libro. Miren, y le voy a preguntar quiénes lo descargaron y quiénes lo van a leer. ¿Cómo sin la unción? Sin la unción puede ser un BMW, puede ser un Lamborghini, puede ser un jet privado, pero si no tienes combustible, se va a encerrar. ¿Me entiende? Se va a encerrar. Si no tienes la unción, necesitamos la unción. ¿Alguien me entiende? La necesitamos. Por eso es que ya no vemos hombres de Dios que verdaderamente, más bien miramos que hay un montón que más bien van para atrás, vendiendo los principios al mejor postor. Pero yo le voy a decir una cosa para ir terminando, y esta no lo olviden. La iglesia que Jesucristo dejó antes de irse, esa iglesia resucitaba muertos, echaba fuera demonios, con las sombras sanaban, mandaban paños y delantales a los enfermos y eran sanados. Las multitudes llegaban con las camillas, llegaban en muletas y eran sanados. La iglesia que el Señor Jesucristo dejó era una iglesia viva que no hablaba mucho y hacía más. Eran ungidos, eran llenos del poder de Dios, hacían milagros indubitables. Los gobernantes se ponían locos porque se quedaban impresionados con lo que hacía. Y por esa iglesia es que Jesucristo viene. Y le tengo una noticia: hay gente que no estudió teología, que no estudió escatología, incluso hay gente que ni siquiera sabe qué cosa es exégesis, qué es hermenéutica, qué es leche magnesia, que están en lugares que ni siquiera tienen Facebook, ni siquiera tienen celulares táctiles, ni siquiera tienen iPhone, pero son gente que ora y vamos a oír de ellos. Hay un remanente. No crea que es que se perdió la iglesia. Hay un grupo de gente, hay un remanente. Y usted puede ser parte de ellos. Y sabe, algunos de ellos incluso los llaman ignorantes. No los invitan a los congresos, no los invitan a las conferencias, no los invitan a un culto unido. Son ignorados. Pero son gente como aquel hombre que dicen que le dijo a aquel endemoniado: en el nombre de Jesús, fuera, con J, fuera.
Y el demonio le habló y le dijo: no seas bruto, no se dice fuera, se dice fuera. Y él le dijo: sella como sella, fuera. Y salió el demonio. Pero hoy nos equivocamos, como lo vemos de saco y corbata, y que tiene no sé cuántos seguidores en Facebook, en YouTube. Y hay algunos que no tienen Facebook, no tienen YouTube, ni siquiera tienen redes sociales, ni siquiera tienen programas radiales. Pero esa gente vamos a oír de ellos, porque la iglesia que él dejó es la que viene. Mira, algunos se basan en apariencia, que el Señor viene por una iglesia sin arrugas y sin mancha. Es cierto, pero el Señor viene por una iglesia ungida, que esté viva, por una iglesia que esté manifestando el poder y la unción del Espíritu Santo. Hubo un periodista que dicen que habló con Juan Pablo II, y dicen que ese periodista, cuando escuchó a Juan Pablo II haciendo burla del apóstol Pedro, Juan Pablo II sentado en el trono de oro, con el cetro de oro, la corona de oro, dice que se puso a decir Juan Pablo II: el oro que Pedro no le pudo dar a aquel mendigo en la entrada de la Hermosa, yo lo tengo aquí. Le dice: todo el oro que Pedro no le pudo dar a aquel mendigo de la iglesia La Hermosa. Y el periodista le dijo: Juan Pablo, su santidad, le dice, es cierto, usted tiene el oro, le dice, que Pedro no le pudo dar a aquel mendigo, pero el milagro que hizo Pedro, usted jamás en su vida lo va a hacer. No le pudo dar el oro, pero sí le dijo: de lo que tengo te doy, levántate y anda. ¿Por qué no querer la unción? Espero en Dios que hoy usted se vaya con deseo de ayunar más, de orar más, de leer más, de sumergirse más. Y por favor, no haga las cosas para que el pastor no lo regañe, porque yo no soy Dios y yo no lo voy a salvar a usted. Quien lo va a ungir y lo va a salvar es Él, y Él lo mira en secreto. A lo mejor yo ni siquiera lo vea, a lo mejor yo ni cuenta me dé que usted es una mujer de oración, una mujer de ayuno, un hombre de oración, un hombre de ayuno. A lo mejor yo ni cuenta me dé, y a lo mejor yo diga: este anda en la chuleta, y a lo mejor esté orando más que yo, esté ayunando más que yo, esté leyendo más que yo, y de repente me sorprenda. Y no estoy bromeando ni estoy profetizando, porque yo le digo, de la iglesia donde vengo, había muchos ungidos para la gente, y eran los de renombre en la iglesia. Yo era el que estaba en la última silla, pero decidí que quería la unción y me sumergí. Me quedaba en la iglesia, amanecía en la iglesia, prestaba libros porque no tenía para comprarlos. Por eso ahora disfruto. Mire, comprar un libro es una inversión deliciosa, mejor que cualquier filete miñón, mejor que cualquier churrasco. Comprarse un libro para su capacitación, para instruirse.